responsables. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. ¿Dónde están los aviones de papel que volaban libremente del balcón? Aquí van nuestros actos de valor a un pueblo herido, a un pueblo querido. ¿Quién para tantas balas el mar? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? Buenos días. No se oía el micrófono, porque estamos, como ustedes saben, desde nuestras casas con la cuarentena para evitar pues la propagación del coronavirus. Y hoy por aquí les habla Alfredo Romero, y por el otro lado, en la misma pantalla, también está Gonzalo Imió, bien del Foro Penal. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy buenos días a todos. Bueno, en efecto, aquí en cuarentenado, pero bueno, tratando de seguir trabajando y de cumplir con las obligaciones que tenemos al pie de la letra, como siempre. Sí, bueno, quiero decirles que el Foro Penal, a pesar de esta cuarentena, está trabajando todavía en todo lo que es la registro de detenciones. Estamos también haciendo el seguimiento de todos los casos. Incluso hay muchas dudas que tenemos. Perdón, Alfredo. A mí se está oyendo la música todavía. Se está oyendo la música todavía, para ver si por favor la eliminan. Gracias. Ok, ahora sí. Pues les decía que a pesar de la cuarentena, pues nosotros, el Foro Penal, se encuentra de guardia las 24 horas del día. Nuestros equipos en cuarentena tienen que estar también pendientes de diversas situaciones. Y diversas situaciones que, a pesar de la cuarentena, no disminuyen. Y debo decirlo, hoy vamos a hablar específicamente, cuando nos den los números específicos, la cantidad de detenciones que ha habido en la cuarentena. Desde el 13 de marzo ha habido una serie de detenciones de carácter político. No ha parado pues la represión en ese sentido. También quiero decirles que la situación, por ejemplo, de los presos políticos no solo es que continúa, sino que ha aumentado el número de presos políticos. Vamos, ahora cuando hablemos de la máquina de la represión, así lo haremos saber, pero adelantamos, son 328 presos políticos más que la semana pasada, que eran 326. Por otro lado, vamos también a conversar de la situación en las cárceles. Ha habido rumores, debo decir que a veces tenemos que aclarar que me imagino que no por mala intención, sino por información que rueda en diferentes lugares. Hay rumores falsos como que ha habido personas contagiadas en diferentes cárceles. Eso no lo hemos verificado, no es cierto. Incluso en Ramo Verde apareció una información al respecto
que hasta ahora no solo es que no ha sido corroborada, sino la persona a la cual se refieren no tenía, según nos informan, el contagio de coronavirus. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y mucha sensatez con esa información que aparece en redes, sobre todo, ¿no? También vamos a tratar de conversar, y ya Catherine, nuestra productora estrella, está haciendo los contactos con las diferentes coordinadores de diferentes estados para saber la situación, por ejemplo, en estados, como ustedes saben, no solo fronterizos, sino en situación de escasez de gas, luz, agua, más que en otros estados como el estado Táchira, también como el estado Zulia. Vamos a tratar de contactar también a Kerlin Sánchez, quien es no solo activista y defensora activa del Foro Penal del Estado de Aragua, sino esposa de un preso político que es Ruperto Sánchez, quien se encuentra en La Pica. Y también en la cárcel de La Pica. También vamos a hablar con Sandra Hernández, quien es la esposa de el sargento Luis Vandre Gonzalo, quien, por cierto, fue trasladado a La Pica y estuvo incluso incomunicado hasta ahora de sus familiares. Hay una situación, digamos, allí delicada al respecto, porque lo trasladaron, estuvo supuestamente en un lugar, pues en una especie de tigrito. Es la información que se tiene así muy, muy indirecta, ya que no hay contacto con las cárceles, y queremos que Sandra así nos los aclare. Y por el otro lado queremos, bueno, una situación lamentable que ocurre con los presos políticos. El día de ayer murió la madre de crianza, pues la madre, que era la tía realmente, pero la madre murió cuando él era muy pequeño y quien lo criaba era su tía, del sargento José González Hospedales. José González Hospedales es uno de estos conocidos como los 24 sargentos de Cotiza, porque ahí los detuvieron el 21 de enero del año pasado, y su madre de crianza pues muere el día de ayer. Nosotros como Foro Penal estamos es difícil acudir al tribunal, los tribunales no están abiertos, y en virtud de esa emergencia debería ser algo que las propias autoridades deberían permitirle, ¿verdad, Gonzalo? El poder acudir al menos al funeral, porque eso es un tema humanitario, y eso es algo que se puede solicitar, y el tribunal lo debería acordar. Pero ¿dónde lo solicitamos si los tribunales no están accesibles? Pues estamos viendo la forma. Sin embargo, bueno, el hecho es que lamentamos mucho la muerte de la madre del sargento José González Hospedales, y que, bueno, imagínense ustedes, está preso allí en Ramo Verde desde el 21 de enero, injustamente, sin proceso, sin acceso al tribunal, y con esta situación que se le presenta. Hay que recordar, y con esto le quiero dejar la palabra a Gonzalo, algunos comentarios. Quiero recordarles que en Ramo Verde, al día de hoy, existen 103 presos políticos. Vamos también a hablar algunas de estas situaciones. Estamos a través de RCR, vamos a hacerle el comentario aquí. Estamos a través de RCR, vamos a hacer el comentario en las redes, RCR 750 en Twitter, para que se puedan conectar. Porque como saben, quienes tienen la oportunidad de oírnos, que estamos no estamos pues ya en vivo, digamos, en la radio normal. También me voy a conectar vía Instagram y Twitter un rato, para por lo menos hacer mientras hablamos, el llamado a las personas para que se conecten a través de RCR 750M. Sí, bueno, muy interesante todo lo que tenemos para conversar hoy, Alfredo. Sobre todo yo creo que hay que llamar la atención con respecto a este último punto que tú planteabas, la dificultad, la ausencia absoluta de posibilidades que tenemos ahora de acudir ante los tribunales. Hoy precisamente estábamos corroborando con todos nuestros coordinadores a nivel nacional cuál ha sido la interpretación que se le ha dado en las diferentes circunscripciones judiciales, es decir, en los tribunales de todo el país, a esa orden que salió pues de la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, que en realidad deja como más preguntas que respuestas, porque fíjate, se dice que los tribunales no van a trabajar, que están suspendidos los plazos, solamente se atenderá el tema de los amparos, es decir, la jurisdicción constitucional, los habeas corpus, etcétera, y luego se dice que se van a atender los casos que sean considerados urgentes, pero no te explica cuáles son esos casos. Entonces tenemos situaciones
como la siguiente: ¿qué pasa, por ejemplo, con las más de 20 personas, ya lo vamos a comentar, que han sido arrestadas desde el 13 de marzo hasta acá por motivos políticos, y que hasta el día de hoy algunas de ellas, la gran mayoría de ellas, no han sido presentadas? Van a ser presentadas como debe ser, de acuerdo a lo que pauta la Constitución y la ley, dentro de las 48 horas siguientes a su arresto. En algunos casos no ha sido así, eso nos preocupa. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si son presentadas y se les ordena permanecer detenidas? ¿Está corriendo entonces el plazo para apelar de esa detención o está suspendido ese plazo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que ya habían sido arrestadas antes, a las que ya se les había ordenado su detención, para las que estaban corriendo estos 45 días con los que se cuenta para, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, presentar el acto conclusivo, es decir, la acusación, la solicitud sobre seguimiento? Esos 45 días están suspendidos también. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se presenta una acusación? ¿Se va a fijar la audiencia preliminar o no? Ninguna de estas dudas las resuelve el Tribunal Supremo de Justicia, y lo que hemos indagado en nuestros coordinadores en todo el país es que cada circunscripción ha interpretado esta orden del Tribunal Supremo a su manera. Entonces, en algunos casos sí se están recibiendo escritos, pero no se procesan. En otros casos ni siquiera se están recibiendo escritos. Por ejemplo, la situación en Táchira, que la comentaba hoy nuestra coordinadora del Estado, Raquel Sánchez. Los tribunales militares, por ejemplo, de aquella jurisdicción, tienen un candado en la puerta, no hay manera ni siquiera de entrar. Entonces, ¿qué pasa con todas las causas que se están llevando ante esos tribunales? Eso ha generado mucha incertidumbre, como, recordémoslo también, tenemos 9.089 personas al día de hoy sujetas a medidas cautelares, la gran mayoría de ellas con medidas de presentación periódica ante los tribunales. ¿Qué pasa con esas personas? Se tienen que presentar, están suspendidas las presentaciones. Nada de eso lo ha aclarado el Poder Judicial, y eso ha generado pues muchísimas dudas y muchísima angustia en el caso de particularmente los presos y los perseguidos políticos. Pero vamos un poquito más allá. Tenemos la situación delicadísima de que no se consigue gasolina y solo se consiguen en algunas estaciones de servicio y para unas determinadas personas. ¿Cómo están haciendo entonces los familiares de esos 328 presos políticos para llevarles los insumos básicos que necesitan para subsistir? Nadie lo sabe. Es muy complicada toda esta situación, de verdad, que estamos viviendo, muy difícil. Y a esto se le suma, esto que tú también comentaste, esa circulación continua de rumores, de informaciones no verificadas, de situaciones que supuestamente se producen, que no son corroboradas, no son ciertas en la mayoría de los casos, o en todo caso están tergiversadas, y lo que hacen es generar más angustia, no solo en los familiares de los presos y perseguidos políticos, sino en los propios presos políticos. Sí, bueno, quería ver si, cómo estamos de tiempo, Catherine, para ver si te podemos hacer un contacto. Sería interesante hacer el contacto con Kerlin Sánchez. Sin embargo, creo que vamos a primer corte, Gonzalo, que son las 11:17, y ya regresamos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore, il originale. Trámites Legales Express @gmail.com. La solución en tus manos. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde,
por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí seguimos, por acá Alfredo Romero, también está Gonzalo Imió. Queríamos pues aprovechar este tiempo a pesar de nuestras casas para comunicarle algunas de las situaciones. Nuestra productora Catherine está haciendo los contactos con algunos de nuestros coordinadores, ya nos avisará cuando se pueda conectar con ellos. Sin embargo, queríamos hacer Gonzalo, el resumen de la máquina de la represión, que por cierto debemos partir de algunas cosas importantes que luego mencionaremos, pero queríamos pues hacer ese resumen que siempre hacemos, que es la máquina de la represión. Espero estemos allí conectados porque como ustedes saben, estando así de lejos, es difícil saber cómo está funcionando la producción, pero queremos hacer la conexión. No sé si tú tienes por allí, Gonzalo, los datos también para que seas tú el que diga los números de la máquina de la represión, Gonzalo. Sí, desde el Foro Penal tenemos registrados al día de hoy 328 presos políticos en Venezuela. De estos 328 presos políticos es importante destacar que tenemos a un adolescente preso. Son 12 las mujeres que están presas en este momento, que son presas políticas, y tenemos también una cifra que siempre hay que tener en cuenta, que es la cifra de 9.089 personas sujetas a procesos penales también por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares, es decir, no están en las cárceles, pero están restringidas en su libertad bajo diferentes medidas que de alguna manera pues limitan el ejercicio de sus derechos. Esas personas, por cierto, son las que comentábamos antes, que están sumamente preocupadas por el tema de lo que está pasando con las presentaciones periódicas ante los tribunales. No hay claridad en el Poder Judicial sobre esto que está pasando. Pero además, como este segmento es la máquina de la represión, yo creo que es importante, Alfredo, que comencemos a hablar un poco de cómo ha seguido trabajando la máquina de la represión durante estos días. La cantidad de reportes que ha recibido el Foro Penal, de solicitudes de asistencia que ha recibido el Foro Penal desde el 13 de marzo hasta ahora, es verdaderamente increíble. Está incrementándose drásticamente el número de arrestos, lo que va a suponer evidentemente un incremento también drástico del número de presos políticos del país. Si no me falla la memoria, Alfredo, de acuerdo a nuestro registro ya tenemos cerca de 22 nuevos arrestos. Pero son exactamente ya verificados, Gonzalo, hay 20, eso lo vamos a publicar también en redes. No he podido, por cierto, conectarme yo en mi Twitter y en redes. Está el internet aquí bastante complicado, menos mal que estamos conectados al menos por este medio. Pero hay 20 nuevos detenidos con fines políticos, de los cuales, por cierto, hay una persona desaparecida. Quiero decirles que esto se ha venido, si vemos una curva, se ha venido incrementando en los últimos días. La última información a la cual se hizo referencia era a 15
si no me equivoco, que fue la última información que, por ejemplo, en mi caso y el Foro Penal puso en Twitter. Ahora estamos hablando de 20 nuevos detenidos con fines políticos, detenidos en su gran mayoría, según información que tenemos al menos, que son personas llevadas supuestamente por funcionarios del DGCIN. Esto quiere decir que la represión en la cuarentena no ha disminuido, también hay que tomar en cuenta que hay una situación, digamos, política que ha surgido en medio de la cuarentena, todo este tema que no aquí podemos hacer algún tipo de opinión. Como les dije, no tengo el contacto en Twitter para oír las preguntas de ustedes, pero las preguntas, porque este programa también lo podemos pasar por nuestro Twitter, pero el hecho es que no tengo el contacto, no puedo acceder a mi Twitter, pero lo cierto es que, esta situación de Cliver Alcalá, esta situación que se ha denunciado, pues ha traído como consecuencia otras detenciones, suponemos, porque no tenemos información específica hasta que no haya contacto con los detenidos, pero suponemos que están relacionadas esas detenciones con estos casos, ya que desde la propia presidencia se ha señalado que va a haber detenciones producto de esta situación. Por lo tanto, suponemos que todas estas detenciones que han ocurrido, repito, 20 nuevas detenciones solo en la cuarentena, 20 detenciones, algunas, por cierto, sí relacionadas con denuncias con el coronavirus, etcétera, pero otras relacionadas con situaciones que no hemos corroborado, se han producido pues desde el 13 de marzo hasta la fecha. Sí, se mantiene entonces el esquema represivo, es decir, la máquina de la represión no ha dejado de trabajar, pero lo delicado es que la máquina de la represión no ha dejado de trabajar, pero tampoco deja trabajar a quienes nos ocupamos de luchar contra esa máquina de la represión. Lo destacaba yo antes, Alfredo, el acceso en términos generales a la justicia, el acceso a los tribunales está limitado. Por ejemplo, los tribunales de Caracas, que están básicamente en el centro de Caracas, normalmente tienen el acceso restringido, solo se puede circular en esas zonas hasta una determinada hora, muy temprano en la tarde. Normalmente las vías de acceso regulares están bloqueadas, hay alcabalas, etcétera, y cuando los abogados plantean pues que se dirigen a los tribunales pues a ejercer el derecho a la defensa de personas que han sido detenidas, pues sencillamente se les dice que no pueden circular porque no están autorizados, ¿no? Esto está generando pues una situación bien compleja. Sin embargo, nosotros en el Foro Penal hemos logrado que algunos de nuestros abogados que residen precisamente en esas zonas cercanas a los tribunales pues logren llegar. Ayer, por ejemplo, pudieron verificar la situación y pudieron de alguna manera apoyar a quienes así lo necesitaban. Entiendo que ya tenemos a alguien en línea, Alfredo. Y Raquel Sánchez es nuestra, no sé si... Kerlin Sánchez. Kerlin es nuestra coordinadora de defensores activos del Estado Aragua, pero también es la esposa de Ruperto Sánchez, militar, quien se encuentra recluido en La Pica. Kerlin, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, doctor, muy amable. Bueno, está con nosotros también Gonzalo en la otra pantalla, aquí en vía online, comunicándonos con RCR, pero queríamos, Kerlin, que nos hicieras un resumen de dos cosas. Una, la más importante, la situación de los presos políticos y en La Pica, que has sabido de eso, pues ¿cómo está la situación al día de hoy? Primera pregunta. Segunda es la situación en el Estado de Aragua, ya que tú estás allá y también quisiéramos que nos informaras sobre lo que está ocurriendo en ese estado. Bueno, con respecto a la situación de los presos políticos en la cárcel de La Pica, en Maturín, Estado Monagas, muy complicada. En la cárcel, ellos en este momento no tienen acceso a agua potable. Y todos sabemos que por la situación de salud pública mundial que hay con la pandemia, pues se han restringido muchísimo la vía hacia la cárcel para nosotros como familiares, hacerle llegar los alimentos. Ellos están aislados desde hace 3 semanas, pero entregarles los alimentos para ellos comen de lo que uno les hace llegar. Ha sido bastante difícil, bastante complicado, múltiples alcabalas. Entonces,
es una situación súper más complicada para nosotros como familiares de presos políticos, hacerle llegar el agua en estos momentos donde una de las medidas más importantes es el lavado continuo de las manos. Entonces, bueno, de verdad que es una situación muy difícil para nosotros como familiar, de mucha angustia. No sabemos cómo se encuentran. En la cárcel de La Pica no hay forma de cómo comunicarnos con ellos. Ellos no tienen teléfonos públicos como comunicarse con nosotros. Lo hacíamos cada vez pues que hay visita, que lo visiten los familiares, pero en este momento pues desconocemos cómo se encuentran. Sabemos de las condiciones de agua potable porque las hemos vivido durante todos estos años. Mi esposo tiene 5 años y 10 meses preso en la cárcel injustamente, y de verdad que es una situación no solamente de la cárcel de La Pica, sino una situación muy dura para todos los familiares de los presos políticos a nivel nacional, de mucha angustia, de mucha preocupación de lo que esté sucediendo dentro de cada uno de los centros carcelarios del país. Claro, y la otra pregunta que me hace con respecto a la situación del Estado Aragua, bueno, una situación complicada por el tema de la gasolina. No tenemos acceso en este momento. Hay una sola bomba que se ha dispuesto para la ciudadanía en general. Las colas son terribles. El resto de las bombas están supliendo a diferentes grupos de personas que, bueno, por supuesto nosotros no tenemos acceso. Entonces, y bueno, la gente cuidándose en la calle, pues con sus tapabocas, tratando de llevar la mayor de las medidas y del cuidado posible para resguardarnos. Ok, bueno, Kerlin, estamos muy pendientes. También quería que si nos puedes hacer referencia a algunos de los casos. Estamos hablando del fallecimiento lamentable el día de ayer de la madre de la sargento Hospedales, que tú tienes conocimiento de esa situación, pues, de González Hospedales, de José González Hospedales, quien está recluido en Ramo Verde. Lo señalamos previamente. Él fue detenido el 22 de enero de 2019 y ahorita tiene esta situación con la madre que ha fallecido. Sabemos que tú y el equipo del Foro Penal de activistas ha tratado de canalizar algún apoyo entre todos, porque estas familias además no tienen recursos. Cuéntanos esta situación porque es importante conocerla. Sabemos que por el coronavirus no había podido el cadáver incluso ser trasladado desde su casa, no tenían dinero ni siquiera para la urna. ¿Cómo está la situación a esta hora en ese sentido? Es una tragedia. A veces vivimos como familiares una tragedia que siempre se ve agravada por la situación de tener un familiar preso. La situación de ese muchacho en la parte espiritual no me la puedo imaginar, su dolor, porque su madre venía enferma por una situación económica que también nos golpea a todos, pues no habían podido hacerle tratamientos a la señora diabética, muy complicada, y pues ellos viven en el estado Sucre. En el estado Sucre la señora estuvo en varios centros de asistenciales y no le podían dar hospitalización a la señora. Les recomendaron que la llevara a Monagas. Ellos la trasladan hasta la ciudad de Maturín y allá en Maturín pues no la pueden atender porque ya vieron que la señora estaba muy delicada, muy comprometida, y le dicen que se la lleven a una casa que en ese momento no la podían atender en el hospital. Entonces llevan a la señora a casa de unos amigos y a las 3:30 de la tarde de ayer pues la señora fallece. Y te consigues entonces con otra situación peor, porque
Yo hablé con ellos anoche a la 1 de la madrugada y permanecía el cadáver de la señora dentro de la casa, horas, ellos esperando que viniera el servicio funerario a buscarlo, pero como no tenían para cancelar la urna, ni siquiera la podían trasladar o buscar desde Sucre hasta Monagas y llevarla de vuelta a donde ellos viven, pues que es en el estado Sucre. Entonces, es muy duro porque el sargento pues es el pilar de esa familia, es el que resuelve, ¿sabes? Y entonces también, pues ayer la hermana me decía, estoy desesperada, no tenían recursos, entre todos, gracias a Dios, le pudimos apoyar para que pudieran irla a buscar, y ahora pues tienen esta otra situación de poderla enterrar, no cuentan con ese dinero, pero bueno, en el nombre de Dios, anoche les decía que hay que ser fuerte como lo hemos hecho durante todos estos años, y que Papá Dios al final siempre manda ángeles que nos apoyen, y en eso también nos convertimos los defensores activos del Foro Penal, en esa persona que apoya al familiar, que está ahí a su lado, que le asiste en momentos de tanta angustia como el de ayer para la familia González Hospedales, sí. Muy lamentable esa situación. Creo que tenemos que ir un corte, Alfredo, pero bueno, sí. A quienes nos están escuchando, ahí les dejamos ese mensaje, quienes quieran apoyar a esta familia que está atravesando pues por esta situación tan difícil, pues pueden comunicarse perfectamente con nosotros, con Kerly, y pueden llamar a los números del Foro Penal. Están en nuestra página web www.foropenal.com. Ahí están nuestros correos, nuestros números de teléfono, y desde allí, en todo caso, si quieren apoyar a esta familia, pues pueden hacerlo. Creo que tenemos que ir a un corte, Alfredo. Sí, bueno, un corte y ya regresamos y continuamos con nuestra resumen de la situación actual. Sí. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El asesor de seguridad de los Estados Unidos, Mike Pompeo, reiteró este martes que el gobierno de su país sigue comprometido para traer la democracia de nuevo a Venezuela. Pompeo señaló que Juan Guaidó es el líder más popular en el país y su equipo entiende que Nicolás Maduro debe salir del poder. Escuchemos parte de sus declaraciones ofrecidas hoy en rueda de prensa. No vemos una oportunidad, no vemos esto como una oportunidad para elevar las sanciones. Lo único que nos interesa a nosotros como Estados Unidos es traer la democracia a Estados Unidos. Nuestra misión continúa intacta. Y solo vemos la oportunidad para traer la democracia. La semana pasada, Nicolás Maduro fue acusado por narcoterrorismo por los Estados Unidos, y queremos siempre estar del lado de los venezolanos. Queremos traer paz a Venezuela y esperamos que esta esperanza para la democracia se dé más rápido. Nicolás Maduro ha rechazado y se ve muy renuente al tema de una posible negociación, y nosotros esperamos que él tome esto de forma seria. Lo hemos dejado muy claro, estamos todos alineados. Nicolás Maduro jamás gobernará de nuevo. Entre tanto, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, hizo referencia a la reciente propuesta del secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, al régimen de Maduro. Escribió en su cuenta de Twitter que la transición a la democracia en Venezuela es el desenlace ideal, pero cualquier esfuerzo para facilitar esto debe recordar que no es un conflicto entre dos facciones iguales y legítimas. Recordó que es el conflicto al que hace mención es entre una mafia ilegítima y una Asamblea Nacional legítimamente elegida y dirigida por Juan Guaidó. 11:38 minutos.
Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Bueno, aquí nuevamente por este lado Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, también está en el mismo programa que también es de él, pues porque nos los compartimos, Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal. Estoy conectado también vía mi Twitter e Instagram a los efectos de oír algunos comentarios, oirán la voz de Gonzalo, más probablemente no verán su imagen, pero la pueden ver a través de RCR 750. Bueno, Gonzalo, quiero hacer un resumen rápido para los que se están además conectando en este momento de la situación actual en cuanto a las denuncias que hemos recibido. En este momento se han producido 20 detenciones desde el 13 de marzo, es decir, detenciones políticas dentro de lo que es el régimen de cuarentena que estamos viviendo en este momento. Hay 328 presos políticos, quiere decir una suma mayor a la de la semana pasada, quiere decir que la línea, la curva de presos políticos, digamos, está en aumento. Esto recordando lo que es el efecto puerta giratoria, 328 que no necesariamente son los mismos. Si se produjeron 20 nuevas detenciones, estos 328 en comparación con los 326 de la semana pasada son caras distintas muchas veces. Entonces, pero hay otra situación muy importante que debemos analizar, que es la situación de los estados de salud de los diferentes presos políticos. Tenemos un reporte donde se han verificado 62 personas con una situación de estado de salud no relacionada con el coronavirus, quiero aclarar, sino situación de salud previa, es decir, condiciones delicadas de estado de salud que los hacen más vulnerables en cuanto al coronavirus. Quiero aclarar dos situaciones, o vamos a hablar de dos situaciones que se presentaron esta semana, y también quiero hablar con Gonzalo este gran concepto importante para defensores de derechos humanos, que es el consentimiento informado, que quería conversar con Gonzalo. Pero primero quiero aclarar dos situaciones. Una, en relación con un incendio que ocurrió en las adyacencias de Ramo Verde, el de la cárcel de Ramo Verde. Cierto, ocurrió un incendio, lo señalamos en Twitter, sin embargo este incendio no ocasionó lesiones o daños a ninguno de los presos políticos que se encuentran ahí. 103 presos políticos están allí, además de otros presos. Tampoco hubo ningún tipo de reporte de heridos ni de lesiones. Sí hubo, quiero aclarar que hubo ciertas lesiones a familiares, porque el incendio estaba ocurriendo y se acercó a la puerta donde estaban los familiares, por cierto, esperando para llevarle comida a los presos políticos, y ellos fueron los que nos informaron sobre esta situación. Incluso hay videos relacionados con esto, porque estaban a las puertas esperando para llevarle comida a los presos políticos. Y bueno, hubo una persona
que corrió y se lesionó en el tobillo, tiene una lesión en el tobillo, no sé si una fractura. Otra señora se desmayó y hubo esa situación allí bastante desagradable para los familiares. Sabemos que fue una situación que se fue de las manos, ya que se intentó quemar un monte para limpiarlo y ese se fue extendiendo por el viento y bueno, y ocasionó lo que ocasionó, y humo estuvo incluso pasando, digamos, entrando a las celdas, etcétera, hasta ya al final de la noche, ¿no? Pero no hubo ningún tipo de situación. Por el otro lado, en cuanto a una supuesta persona que se encuentra en una situación que se presume que contagiada en Ramo Verde, no es cierto. Esta persona es un capitán de corbeta, entiendo, Peter Hill, militar, pues, que se encuentra allí recluido con un problema de gripe, de fiebre. Nos han informado que no es una situación realmente de contagio relacionada con el virus, el virus COVID-19. Sin embargo, esto no quiere decir, y quiero aclarar, y lo seguimos insistiendo, en la liberación de los presos políticos y en la atención médica, porque no quiere decir que los presos políticos no se encuentren en una situación vulnerable, se encuentran en una situación muy vulnerable y seguimos exigiendo la liberación de presos políticos en virtud de esta situación, incluso médicos que están allí precisamente en Ramo Verde, el caso de Williams Aguado, de José Alberto Marulanda, quienes están allí en Ramo Verde serían muy útiles en la situación actual que vive el país, donde necesitamos médicos, donde hay una situación como el propio régimen así lo ha planteado, una situación de emergencia en cuanto humanitaria en cuanto al tema del coronavirus. Esa es la situación actual. Quiero decirles que, como Gonzalo siempre se refiere, hay más de 9.000 personas con medidas cautelares. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de estar libres, de estar excarceladas, no libres, sino excarceladas, se encuentran presentándose ante tribunales. Esta situación no está clara porque estas personas no se pueden presentar, pues evidentemente por la cuarentena, pero no hay realmente un permiso para que no lo hagan. Sin embargo, presumimos que por el hecho que los plazos, los lapsos de los procesos están suspendidos en virtud de la cuarentena, en virtud del decreto que se publicó, creo que fue el 19 de marzo, pues esperemos una resolución del Tribunal Supremo de Justicia. Suponemos que queda pues también en suspenso las presentaciones, porque no pueden estar las personas, imagínense ustedes, 9.000 personas presentándose, por lo menos en lo que respecta a situaciones políticas, ante tribunales cuando hay cuarentena. Se supone que eso queda en suspenso. Sin embargo, repito, no tenemos claridad en cuanto a ello, por lo tanto no le podemos recomendar a nadie que no se presente, porque, bueno, pero porque no estamos claros, ¿no? En cuanto a esto. Repito, 20 detenciones se han producido con fines políticos desde el 13 de marzo, sin contar otras que ocurrieron un poco antes. 328 presos políticos se mantienen, 62 al menos personas que tienen situaciones de salud, no coronavirus, quiero decir situaciones de salud previas vulnerables. Y otra situación que es importante y seguimos exigiendo es que hubo una respuesta de la Organización de Naciones Unidas de Michelle Bachelet precisamente en cuanto a la situación de los estados de salud de los presos, y se refiere a los presos políticos que están en situación vulnerable. Bueno, se aplaude, el régimen aplaude cuando Michelle Bachelet señala que deben quitarse las sanciones, lo cual está bien que lo aplaudan, son planteamientos, digamos, de carácter humanitario de Michelle Bachelet, pero también debería entonces cumplir con lo que Michelle Bachelet señala en cuanto a la liberación de aquellas personas vulnerables y que tienen enfermedades de salud. Quería en este momento conversar con Gonzalo, y yo creo que esto es importante, sobre todo porque nos ven muchos de los activistas nuestros y que conocen del tema de los derechos humanos, hablar de una situación que para nosotros, y no es el tema de discutir sobre o confrontar, sino hay un tema que hay que tener mucha responsabilidad. Y esto es lo que se conoce como el consentimiento informado. Y les voy a resumir, porque quiero que Gonzalo también lo exponga. Consentimiento informado en temas de derechos humanos y en temas jurídicos es que usted no puede hacer una denuncia pública poniendo en riesgo a una víctima sin el consentimiento de esa víctima y sin que ese consentimiento sea conocido por la víctima, que la víctima le deja conocer las circunstancias de riesgo que se asumen en virtud de esa denuncia. Es decir, cuando nosotros como Foro Penal hacemos una denuncia pública, primero, tenemos autorización escrita de las víctimas, donde nos autorizan a hacer la denuncia y la hemos informado con claridad
las posibles repercusiones de esa denuncia. Cuando se hace una denuncia es con un objetivo específico, no por informar. No es que yo haga una denuncia para decirle, para yo ganar seguidores en Twitter o yo no soy periodista. Los defensores de derechos humanos no somos periodistas, somos defensores de derechos humanos que protegemos a la víctima. Es el pilar esencial de la defensa de los derechos humanos, la víctima. Por lo tanto, cuando se hace una denuncia, se requiere, y yo les pido a todos los defensores de derechos humanos, a todos los activistas, a los abogados y a todos ustedes, que estudien este concepto de consentimiento informado, y a las víctimas también. Usted no se le puede hacer una denuncia que la perjudique sin que usted lo autorice, sin que usted se le informe claramente las repercusiones, y eso se lo hacemos nosotros a saber a cada una de las personas que representamos. Y esto lo hacemos porque ha habido, por cierto, informaciones que por errores, incluso hasta pienso que pueden ser intentos del mismo régimen de perjudicar, de desacreditar, de hacer equivocarse a personas, que dan informaciones que han sido falsas, informaciones que han salido en redes por la emoción de hacer un tubazo, o qué sé yo, de algunas personas, sobre todo que se encuentran en el exterior, tratan de dar información que termina siendo falsa, y eso pues desacredita la actividad que realizamos. Y otra información que, peor aún, sobre todo los activistas que nos encontramos en Venezuela, las víctimas que se encuentran en Venezuela, los que están defendiendo a las personas, información que en virtud de que sale de una manera, digamos, sin control, termina siendo perjudicial, no solo para la víctima, sino para los defensores. Imagínense ustedes que usted dé una información en relación con una situación que ocurre en una cárcel, pues usted tiene que estar claro de que en la cárcel están los presos y los custodios. Y los presos son las víctimas muchas veces de situaciones en la cárcel que no tienen conocimiento constante uno de lo que ocurre allí. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice de lo que ocurre en las cárceles si no tiene un objetivo definido. ¿Qué hace el Foro Penal? ¿Qué hace el Foro Penal? Y ahí le voy a dar la palabra a Gonzalo. Primero, consentimiento informado. No denunciamos públicamente nada que no nos hayan autorizado. 2, y que no se haya informado a la víctima de las repercusiones. 2, las denuncias tienen objetivos específicos. Esa es la estrategia. ¿Objetivos de qué? De obtener justicia, de obtener alguna solución. ¿Dónde se llevan las denuncias? Muchas veces no. Tenemos muchas denuncias públicas, tenemos muchas denuncias de víctimas todos los días, pero a veces las canalizamos a organizaciones como el Grupo de Desapariciones Forzosas de la ONU, el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, etcétera, y son denuncias que tienen objetivos específicos. Hablamos constantemente con los representantes de la ONU acá en Venezuela, hablamos constantemente con los representantes de la Comisión Interamericana, acudimos y debemos hacerlo también en instancias nacionales como la Fiscalía de Derechos Fundamentales, etcétera, etcétera. Y estamos activistas que son muchos los del Foro Penal, son más de 7.000 activistas, tanto nacionales como internacionales, que estamos actuando ¿para qué? Para la defensa de la víctima, no para dar una información simplemente que se dé a conocer. ¿Qué opinas de esto, Gonzalo? Gonzalo está... los que están oyéndome aquí vía Instagram y Twitter, está vía RCR750 y van a oír su voz, pero no puedo mostrar la imagen porque no la tengo. Bueno, saludos a todos los que se incorporan ahora a este programa, a escuchar esto. En efecto, Alfredo, el consentimiento informado es un término que pasa precisamente del desempeño de los médicos a el desempeño de los defensores de los derechos humanos. ¿Qué implica el consentimiento informado? Bueno, que la persona a la que tú estás representando está clara de que cuando tú la representas y ejerces determinadas acciones, tanto judiciales, nacionales o internacionales, como incluso acciones políticas o acciones mediáticas, esas acciones pueden exponerlo a determinados riesgos. Tú tienes que decirle eso a la persona que estás representando, tienes que explicarle que hay riesgos determinados en la asunción de una determinada postura pública. Si tú no lo haces, estás procediendo de manera irresponsable, estás violando ese principio de respeto al consentimiento informado. Todas las personas que representa el Foro Penal, estamos hablando de más de 12.000 personas desde 2002 hasta acá, todas las personas suscriben una autorización en la que se les explica claramente cuáles son los riesgos que se asumen en determinadas situaciones y jamás se divulga una información que nos hayan suministrado públicamente si no se le ha advertido a esa víctima qué es lo que puede ocurrir, cuáles pueden ser las repercusiones de la difusión de esa información. Pero además hay otra cosa que hay que tomar en cuenta, Alfredo. Vamos a suponer que tú tienes la autorización de un familiar
o de un determinado preso político para difundir una determinada información. Siempre, y esto es simple sensatez, tienes que tener en la cabeza que cuando tú difundes esa información, eso puede afectar no solo al preso que te ha autorizado a difundirla, sino a todos los demás que están con él que no te han autorizado a ponerlos en riesgo. Y es por eso que hemos sido tan vehementes con esto. No se trata de confrontar, porque no se trata de generar ningún tipo de conflicto. No tenemos tiempo para eso. Tenemos en el Foro Penal muchísimo trabajo. Pero lo que sí debemos hacer es generar conciencia y hacer ese llamado a la sensatez. En estos tiempos, lo hemos visto con el tema del coronavirus, lo hemos visto con el tema político, lo hemos visto con informaciones a lo largo de todo el mundo. Hay muchos pescadores en río revuelto, hay mucha gente que tratando de generar noticias de impacto no está consciente del daño que le puede hacer a los destinatarios de esa información o a quienes le suministran esa información, y lo que es más grave, ni siquiera corroboran los datos y sugieren que está sucediendo algo cuando en realidad no está sucediendo. Así ha pasado, por ejemplo, cuando se ha anunciado la muerte de tal o cual persona dentro de una prisión política, y resulta ser que esa muerte luego, y ha pasado por lo menos en 2 casos que nosotros tengamos conocimiento, esa muerte no es cierta, esa muerte es falsa. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de decir eso? Se ha dicho también que tal o cual persona que estaba desaparecida apareció y luego era mentira también. ¿Por qué se difunden esas informaciones? Para generar seguidores, para generar impacto, para cumplir con esta manía que tenemos los venezolanos que nosotros llamamos la tubazomanía, es decir, esto de querer generar más seguidores, más me gusta, más impacto. Eso no tiene sentido. Si tú eres un verdadero defensor de derechos humanos, eso no tiene sentido. Y por otro lado, hay otra cosa, Alfredo, que tú no la mencionas, pero que yo también la quiero mencionar. Hay que tener mucho cuidado. Es verdad que la tragedia de los presos políticos es una tragedia de todos nosotros. Es verdad que la tragedia de los familiares, de esas personas que están injustamente encarceladas, es una tragedia que a todos nos tiene que mover el corazón, el alma, y a todos nos tiene que llamar a la acción. Pero eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es pensar que uno puede decir cualquier cosa que se le venga a la mente de presos políticos que no representa, que no está autorizado a hablar por ellos. Eso es otra cosa completamente diferente. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando un cirujano está en una sala de operaciones con un paciente en la mesa de operaciones, el responsable de lo que le pase a ese paciente es ese cirujano. No son todos los cirujanos del mundo, sino ese cirujano que está ahí. Entonces, esas personas que creen que están haciendo un favor, y probablemente hasta lo hacen de buena fe, muchas veces están yendo contra la estrategia específica del abogado defensor, le hace el cirujano que está operando en esa mesa y que es el que tiene que correr con las responsabilidades con las que hay que correr. Por eso es que somos tan exigentes con esto. Y no se trata de que el Foro Penal sea más o menos que nadie, no, por el contrario, si algo tiene el Foro Penal, y tenemos más de 7.000 activistas que no son abogados para demostrarlo, es que valoramos el esfuerzo de todos y de cada uno, pero siempre dentro del contexto de una estrategia de la cual Alfredo y yo somos principalmente los responsables, así como son responsables los abogados que se juegan el pellejo todos los días en los tribunales de acá y no están tuiteando tonterías desde afuera para hacerle daño a los demás. Eso hay que decirlo con mucha seriedad. Y al que no le guste, pues que sencillamente no nos siga o que no avale o que no entorpezca la labor del Foro Penal. Pero esa es la manera de nosotros de llevar las cosas. Y quiero decir algo, esa manera es efectiva. De más de 12.000 casos que hemos representado nosotros, de detención arbitraria, por ejemplo, desde el 2002 hasta acá, al día de hoy solamente quedan 328 presos políticos, es decir, un margen de éxito estratégico de más del 97%. Funciona, la manera de funciona. Entonces, si no les gusta cómo hacemos las cosas, perfecto, todo el mundo tiene derecho a crear sus propias maneras de trabajo, pero no me molestes, no me obstaculices y por encima de todo no te atribuyas representaciones ni responsabilidades que no tienes. Eso es lo que nosotros reclamamos en el Foro Penal. Nos queda mucho, Gonzalo, 2 minutos realmente. Quería un poco también recordarles que para nosotros, los que están afuera, todos son personas valiosas que nos apoyan y que el apoyo de todos ustedes, el recordar la situación de los presos políticos, el recordarnos a los que estamos en Venezuela, que vivimos situaciones
no solo ahora del riesgo del coronavirus, sino situaciones de represión, también falta de luz, falta de agua, falta de gas doméstico, falta de comida en muchas ocasiones. Es importante. La participación, la ayuda de todos ustedes es importante, pero necesitamos ayuda de ustedes. A veces algunas personas, repito, muy pocas, en vez de ayudar, lo que hacen es ponernos en riesgo o poner en riesgo a las víctimas, y eso no tiene ningún tipo de beneficio. Nosotros hay que trabajar con objetivos. Cuando yo digo, hay que pensar en 3 cosas siempre en la vida, ¿verdad, Gonzalo? Que lo enseñamos en nuestro taller del litigio estratégico, nuestro libro, el litigio estratégico, que está por salir en estos momentos. Y vamos a incorporar, Gonzalo, quiero recordarte, para que no se me olvide, yo sé que estoy interrumpiendo, lo quiero decir, que hay que incorporar este concepto de consentimiento informado allí en ese libro, ¿viste? Hay que incorporar ese capítulo allí, porque creo que es muy importante para el litigio estratégico. Hay 3 cosas importantes en las estrategias de vida, lo que usted realiza en la vida. 1, tener claro el objetivo. 2, tener clara la estrategia, teniendo claro el objetivo, y luego, teniendo la estrategia, diseñar el plan de acción, que no es más que la táctica. Esas cosas las hacemos nosotros en Foro Penal. ¿Cuál es el objetivo nuestro? La libertad, en el caso de presos políticos, de las personas que están detenidas injustamente. ¿Cuál es el objetivo cuando trabajamos el caso de un asesinato? Obtener justicia. ¿Y cuál es el objetivo en el caso que trabajamos una tortura, por ejemplo? Bueno, obtener justicia. Al día de hoy y en el futuro. Por eso es que trabajamos coordinadamente con nuestros activistas en esas bases esenciales estratégicas. Hay que tener una estrategia, no es lanzar una información al aire para ganar seguidores porque nosotros no somos periodistas. Es muy distinta la labor de un periodista, que admiramos, porque el periodista precisamente su labor es informar. Nuestra labor es lograr la libertad de presos, lograr las libertades, conquistar libertades, que esa es nuestra gran labor, y por eso siempre trabajamos con nuestras 4 C, que es constancia, compromiso, convicción y corazón, y nuestra gran meta, lograr un Estado de derecho democrático, hoy, en el futuro y siempre, sea quien venga, o quien obtenga el poder en algún momento, siempre nuestra labor será la misma. Objetivos definidos: obtener libertades, conquista de libertad y un Estado de derecho democrático. Bueno, tenemos que cortar, Gonzalo. No sé si quieres despedirte a un chao. Bueno, chao a todos. Por favor, recuerden, quédense en la medida de sus posibilidades, por supuesto, en sus casas. Sabemos que, sobre todo para la gente que vive del día a día, son momentos muy difíciles, pero cuidemos por encima de todo la salud nuestra y la salud de los nuestros, de nuestros familiares, de nuestros abuelos, de nuestros hijos. Es muy importante. Ayudar, tener solidaridad, es el momento de solidaridad. También, es el momento de solidaridad. Si ves a alguien con una necesidad, tiéndele una mano así no lo conozcas, apóyalo. Es el momento en el que de verdad puede salir tanto lo peor de nosotros como lo mejor. Dejemos entonces que lo que salga de nosotros mismos sea siempre lo mejor. Bueno, y terminamos con nuestra lema, Gonzalo, que esperemos que todos lo repitan. Siempre le pedimos, levante la mano que usted quiera y jure como activista: no hay que hacer justicia por propia mano, no, pero está en mano que se haga. Muchas gracias. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.